Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 26 de mayo. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Una nueva semana que inicia después de haber los venezolanos concurrido a este proceso electoral previsto para el día de ayer, 25 de mayo, en el cual serían elegidos los gobernadores de estado, los diputados a los consejos legislativos regionales y los diputados a la Asamblea Nacional. Una cosa que me llama muchísimo la atención. Caramba, con qué rapidez y eficiencia actuó el Consejo Nacional Electoral. Ya a las 11:30 de la noche, después de estos comicios, rapidito ofrecieron resultados detallados, cuando, por cierto, la elección prevista para el día de ayer, gobernaciones, consejos legislativos regionales y diputados de la Asamblea Nacional, es mucho más complicada y mucho más difícil de escrutar y de completar el proceso que lo que era una elección presidencial del 28 de mayo. Porque del 26 de julio. El 26 de julio había solamente dos cuentas, o mejor dicho, dos candidaturas que fueron las que concentraron el mayor cúmulo de votos. Entonces, era perfectamente plausible que el Consejo Nacional Electoral cumpliera con la obligación que tiene de dar esos resultados. Bueno, todavía estamos esperándolos, porque el Tribunal Supremo de Justicia, hay que recordarlo, instó al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados del 28 de julio, luego de este proceso que tuvo lugar en el Poder Judicial. Recuérdese que el presidente Nicolás Maduro recurrió al TSJ antes del acto de escrutinio y de proclamación. Y bueno, y después de todo ese proceso largo y engorroso y complicado en el TSJ emitió una sentencia en la cual daba como buena la proclamación posterior que hizo el Consejo Nacional Electoral, pero lo instó, le pidió, le instruyó a que publicara los resultados del 28J. Y esos resultados todavía no se han presentado. Y estamos ya casi que a un año de aquella elección. De modo que resalta muchísimo que ahora el CNE, con tanta rapidez, con tanta eficacia, haya presentado en cuestión de horas los resultados de estos comicios, que son bastante más complicados que los comicios presidenciales. Bueno, perfecto. Otra cosa que llama poderosamente la atención es que, de acuerdo con estos resultados de la elección de ayer, dados a conocer por el cuerpo electoral, se desprende un mapa de Venezuela pintado completamente de rojo, salvo un pequeño puntico que representa el estado Cojedes. Es decir, 3 de las 4 gobernaciones que detentaba la oposición ahora pasan a estar en manos de gobernadores del chavismo, y que una mayoría muy superior a la ya aplastante mayoría que tenía el chavismo, el oficialismo en la Asamblea Nacional, ahora se impone en el Poder Legislativo. De modo que son datos que ponen de relieve el papel que jugó la llamada abstención en el acrecentamiento del poder en manos de quienes hoy gobiernan el país. Y cosa curiosa también, que tanto el extremismo como el oficialismo celebran simultáneamente ese mapa rojo-rojito que hoy existe en Venezuela. Bueno, son datos de este importante acontecimiento que tuvo lugar ayer y que, bueno, movió al país alrededor de él. Unos que participaron, otros que no participaron, y que finalmente todos tendremos que acatar los lineamientos, las directrices, las leyes, los decretos que dispongan tanto los gobernadores como las leyes que emitan el poder electoral, el poder legislativo nacional
como también los poderes legislativos regionales. Estos son datos de este proceso. El día de hoy, amigos y amigas, yo los invito, por cierto, a que expresen sus puntos de vista, sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios, que yo con todo gusto los voy a leer, siempre y cuando, por supuesto, sean comentarios serios, respetuosos, que no incurran en groserías, en vulgaridades, en descalificaciones, que siempre me resisto a reproducir. Hoy vamos a tener como invitada a una dirigente política, también colega mía periodista, que aspiró a una diputación a la Asamblea Nacional. Ella es la querida colega Mercedes Malavé, quien ya está próxima a llegar a los estudios, y creo que ya la tenemos prácticamente a las puertas del estudio, y aquí está. Bienvenida, mi querida colega Mercedes Malavé. Querido Mario. Bienvenida. Vengo a un nuevo tiempo, por eso estoy un poquito retrasada. No te preocupes, te doy la bienvenida cordial. Me encanta que estés con nosotros. A mí también. Y sobre todo me encanta, Mercedes, el coraje, no solamente con que has asumido tu actuación en el campo de la política, sino el coraje con que asumiste esta candidatura a la Asamblea Nacional y el coraje con el que estás asumiendo también los resultados. Bienvenida, Mercedes. Sí. No, muy contenta de estar aquí, Mario. Yo asumo la política como un oficio, bueno, de carácter público, por lo tanto hay que dar la cara siempre, ¿no? Porque estamos en medio de, bueno, una serie de actuaciones que las personas ven, y después, bueno, siempre hay que estar allí para responder a las preguntas. Ayer creo que en Venezuela sufrimos una derrota electoral, los demócratas, los que creemos que el cambio es a través de la participación electoral, pero no creo que hayamos tenido una derrota política. Fíjate que a veces hemos convertido victorias electorales en derrotas políticas por la falta de acuerdos, en negociaciones, por no saber leer qué realmente quería la población, por no saber interactuar con el resto del poder público. Y bueno, se pueden convertir, no están asociadas. Tú puedes tener una política que luego electoralmente pues no dé resultados. Yo creo que ayer hubo una derrota electoral grande, o sea, tuvimos una participación muy baja. Yo esperaba unos números mejores, la verdad, de participación, dado el trabajo de campaña que hicimos, pero creo que nuestra política va en auge y la política abstencionista o radical va en declive, o va a empezar a declinar, ¿no? Y nosotros tenemos que acompañar este proceso con mucho respeto a las personas, sobre todo a sus esperanzas, a su deseo de cambio, pero también siendo muy firmes en que la única solución a la crisis política que vive el país es una solución pacífica, negociada, de reconocimiento, y por qué no decirlo, ayer me lo decía Eduardo Fernández en un audio, nosotros que también creemos en la reconciliación nacional, o sea, en la posibilidad de convivir juntos, teniendo distintas visiones de país y de ideológicas, ¿no? Fíjate, Mercedes, algunos datos que yo comentaba, algunas opiniones que emitía o algunas observaciones que hacía mientras hacía tiempo para que tú llegaras. La primera de ellas, oye, con qué rapidez el Consejo Nacional Electoral da esos resultados Sí. de un proceso electoral mucho más complejo que el electoral presidencial del 28 de julio. Bueno, y los da con mucha rapidez, ¿no? Sí. Cuando resulta que esos escrutinios son mucho más complicados que un escrutinio presidencial. Sí. Y todavía el Consejo Nacional Electoral sigue en deuda con los resultados presidenciales, porque el Tribunal Supremo de Justicia instó al Poder Electoral a que entregara aquellos resultados después de la sentencia definitiva de ese tribunal. Bueno, esos resultados no están, y el Consejo Nacional Electoral hace mutis al respecto. ¿Qué opinas acerca de esto? Bueno, es que ese es el grandísimo problema, y ese fue el gran desafío al que nos enfrentamos, Mario. Tener que volver a participar en unas elecciones con un CNE que no le ha dado respuesta a los venezolanos, que está en deuda con los venezolanos, que no ha publicado las actas ni los resultados electorales de las últimas elecciones,
Y eso hace que el ciudadano vea en el voto un instrumento inútil para el cambio. O sea, la gente no vota no por... O sea, yo creo que la gente no vota porque siente que el voto no sirve para el cambio. Y la gente quiere cambio. Entonces, si yo quiero cambio y el voto no sirve para el cambio, entonces no voto. O sea, es una lógica perfecta, vamos a decir, ¿no? Sí. Sin embargo, nosotros en esta campaña insistimos en que no tenemos otra arma, que no tenemos otra manera de luchar, que es como, yo a veces digo, es como si la casa se estuviera inundando, entonces tú ves que el jardín se está inundando, entonces cierras las ventanas y cierras la puerta, pero entonces el agua se empieza a meter dentro de la casa, entonces subes al primer piso, ¿no? Y después sigues, entonces te subes al techo y así, bueno, más o menos eso es lo que nosotros pensamos, o sea, es verdad que el CNE nos debe unos resultados, pero no podemos seguir perdiendo espacio, o sea, tenemos que seguir participando porque si no el agua nos va a llegar hasta el techo y después del techo no hay más nada, es brincar para otro sitio, o sea, irnos del país. No hay suficientes helicópteros para rescatarnos. No hay suficientes helicópteros, entonces, claro que hay una inundación, claro que se burló la voluntad popular, claro que tenemos un problema grave, gravísimo, bueno, no sé cómo decirlo, ya qué adjetivo usar, con el artículo 5 de la Constitución, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Dejar de ejercerla? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar que la casa se nos inunde y que ya no tengamos ni un cuartico chiquito? O sea, y ese es el tema de regalar los espacios, que nosotros no lo vemos. Ahora, esto es un proyecto que es así desde las primarias. Yo no sé si tú recuerdas que en las primarias María Corina hablaba de desplazar a la oposición MUD, a la oposición G4, sí. que no habían podido, o sea, que ni unos ni otros, ¿no? Y ella emerge como la líder de la oposición, de toda la oposición, o de toda la gente que quiere cambio, pues. Bueno, ayer siguió en el mismo plan, o sea, ya es una cuestión de que, bueno, si me toca compartir una política que beneficie, porque yo creo que lo benefició al régimen en el sentido de que ahora son dueños de todas las gobernaciones menos una y de toda la Asamblea Nacional, no importa, porque yo lo que necesito es reafirmar mi liderazgo sobre los otros factores de oposición. Yo justamente comentaba, Mercedes, antes que tú llegaras, ese hecho que también me parece bastante curioso, que tanto el oficialismo como ese factor de la oposición que se pudiera considerar efectivamente extremista o radical, o muy radical o extremadamente radical, oye, celebran ese mapa rojo rojito, claro, que hoy exhibe Venezuela al mundo. Claro, ella celebra la abstención y el gobierno también. Es paradójico, ¿no? Ambos celebran la abstención como un logro de su política, ¿no? Pero la abstención no nos lleva absolutamente a nada. O sea, la abstención es deserción política, es abandonar espacios, es seguir entregándonos o entregando el país a un grupo político que nadie quiere, que se tiene que ir, o sea, que no gobiernan bien, que están ya absolutamente repudiados por el país. Pero bueno, como retomo la idea inicial, ¿no? Yo creo que nosotros sufrimos una derrota electoral, pero no una derrota política. ¿Cuál es entonces el éxito político de esta política, Mercedes? Si mira, es que efectivamente sí, solo es una derrota electoral, no política. Mira, solo inscribir a tantos candidatos, reunificar a un montón de dirigentes que estaban tristes, empantuflados, como decía ayer una dirigente. Bueno, nosotros sacamos de su casa un montón de líderes empantuflados, los pusimos a trabajar, les dimos ánimo. Pudimos inscribir casi la totalidad de los testigos, 25.000 personas, no ha pasado un año, Mario. ¿Inscribieron 25.000 testigos? Más de 25.000 testigos electorales se lograron inscribir con la alianza Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio. Y hace menos de un año, muchos de esos testigos sufrieron la operación Tuntum. Yo cuando hice, ahorita que estábamos en tiempo de campaña, pude escuchar testimonios de la operación Tuntum, espantosos. O sea, de verdad, de persecución, de amedrentamiento, de intimidación, hasta de prisión, ¿no? Y lograr ver cómo lográbamos cargar los testigos hasta llegar a 25.000, no se cubrieron todos, pero fue un número increíble. Todo eso son logros políticos, porque eso es trabajar con la reserva democrática del país. Yo no sé, yo de verdad veo a veces las redes sociales, ayer me quedé hasta las 3 de la mañana leyendo los comentarios que me hacen en Twitter.
yo no sé cómo se imagina la gente el cambio político. O sea, a veces me parece que es que no, que es que lo dejan como a la suerte, que, o sea, piensan algo va a pasar, ¿no? Algo va a caer del cielo. Entonces vuelvo a la lógica de la casa. O sea, si la casa se te está inundando y ya estás en el techo, ¿cómo piensas tú que eso se puede revertir? O sea, si no es, bueno, enfrentando la inundación, o sea, como que te va a salvar alguien, te van a sacar así como una grúa, va a venir algo, no, es que los procesos políticos no son así, ¿no? Son procesos en los que la voluntad humana va haciendo unas cosas que lógicamente van llevando a otras, ¿no? Betancourt lo decía, dice, los milagros los hace Dios, los hace la religión, nosotros los políticos lo que nos toca es construir acuerdos, reunificar voluntades, o sea, hacer el trabajo humano básico para que la sociedad progrese y la sociedad mejore, ¿no? Por cierto que yo he recordado bastante en estos días el proceso político de varios países, pero particularmente el proceso político polaco. Fíjate tú, cómo los polacos, con Lech Walesa a la cabeza, oye, enfrentaron a un régimen mucho más poderoso que este, y fueron a procesos electorales que ellos mismos demandaron con, digamos, buena parte del parlamento en mayoría ya predeterminada en favor de Jaruzelski y los comunistas polacos. Y estos elecciones semilibres. Semilibres las llamaban, y eran mucho menos libres que esta, mucho peores que esta. Bueno, ellos fueron precisamente a eso y luego llegaron a un acuerdo con Jaruzelski y compañía para un cambio político que fue ciertamente que pacífico. Sí, pacífico. ¿Será que aquí se está apostando a cambios no pacíficos? Te pregunto. Bueno, yo creo que sí, yo creo que esa es la agenda de la abstención, una salida con intervención de elementos de fuerza, que por cierto, creo que no los buscan aquí, los buscan fuera. O sea que a todas luces uno no puede acompañar esa política porque sería ir contra el mismo Estado venezolano. Y yo hago política en Venezuela respetando mi Estado, que es muy, muy anterior al chavismo, y la República y toda nuestra historia al final, o sea, es desarraigarnos lo que exige una política de máxima presión, de asfixia económica o eventualmente de una intervención militar extranjera o lo que sea, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, el proceso de Polonia, pero yo también el otro día con tu hermano Vladimir recordaba el proceso de Brasil. En Brasil hubo una dictadura militar fortísima, candidatos proscritos, persecución, inhabilitación, presos y elecciones indirectas, que yo creo que es lo que viene aquí, sí, bueno, ojalá si que se aprueba la reforma constitucional. Entonces empezaron los factores, o sea, había mucho descontento social, muchos problemas económicos, mucha persecución y agresión a los derechos humanos, y empiezan los grupos sociales a protestar. Hasta que el liderazgo político logra unificar a la protesta y decir, vamos a pedir elecciones directas ya, y no se las concedieron. Entonces, bueno, tenemos que participar en unas elecciones indirectas. ¿Con qué tarjeta? Solo había una tarjeta para participar, súper cuestionada. Imagínate la tarjeta aquí, no sé, de AD de Bernabé. Sí. Bueno, estás exagerando. Perdón de los AD, pero bueno, la tarjeta, esa es la única tarjeta. Entonces, al líder, que después fue presidente, el presidente Cardoso, se le ocurrió, bueno, tanta protesta social como exija la sociedad, tanto ocupación de cargos a través de elecciones como podamos. Epa. Y entonces con esa fórmula pues lograron un cambio hacia la transición. Los momentos de transición siempre son difíciles. Yo no digo que aquí se vaya a repetir ninguna fórmula. Esto nosotros no lo contamos porque pensemos que lo vamos a trasladar para que igualito. Nosotros no conocemos el futuro. No sabemos cómo va a haber aquí más apertura a las variables y a las garantías democráticas. Lo que sí sabemos y podemos extraer de esos casos es que son procesos complicados, que no hay un desplazamiento, que no hay una especie de revancha de donde se van todos y llegan los nuevos y como si no hubiese pasado nada, que son procesos en los que hay que ceder mucho y que se tiene que desplegar la creatividad unida al patriotismo, o sea, unida al amor al país, a no querer hacerle daño a los seres humanos. Yo lamento mucho que esta discusión electoral se haya moralizado tanto, o sea, nosotros no nos daban argumentos, Mario. Bueno, en la calle no, en la calle la gente es bastante descalificaciones, respetuosa. En las redes eran traidores, colaboracionistas, corruptos, bandidos, cuánto te pagaron, o sea, no había ni un argumento que tú dijeras, bueno, me están
cuestionando ideológicamente algo, no eran todos cuestionamientos morales. Y yo sí creo que en la política, por supuesto, que hay una ética, como en todas las profesiones, pero es la misma ética de las profesiones, o sea, decir la verdad, no hacerle daño a las personas, no matar, o sea, son las mismas cosas que sí, podrían guiar. Y en ese sentido yo siento que lo más ético es llamar al voto, o sea, porque al final es respetar la voluntad de las personas a través de un mecanismo que, bueno, que ha sido un logro, una conquista reciente de la humanidad, ¿no? Que por cierto, yo siempre digo que no es solo el voto lo que tenemos, porque también la Constitución de la República nos entrega, nos da, nos reconoce, nos garantiza otros derechos. Las luchas sociales, las protestas, las reivindicaciones, en fin, tenemos también otras herramientas a la mano los demócratas para continuar luchando por los intereses nacionales y particularmente por los intereses de los distintos sectores de la sociedad. La abstención que se está promoviendo en el país o la deserción política ni siquiera llama ya a la protesta. Así es. O sea, deja de lado todos tus derechos constitucionales. Así es. Y entrégate a las redes sociales, debe ser, o sea, a ver videos por Instagram. Sí, por cierto, Mercedes, que también me gustaría que tú respondieras acerca de qué se puede esperar ahora, porque fíjate, algo que yo comentaba también, lo he comentado antes del programa y también en el inicio del programa, yo comentaba que mucha gente celebra lo que ocurrió, pero todos vamos a tener que calarnos, todos tenemos que cumplir las decisiones de esa Asamblea Nacional, sí, las leyes, los acuerdos. Tenemos que calarnos, en el caso de la gente que vive en el interior de la República, las decisiones de las gobernaciones, de los gobernadores, los decretos, y también las decisiones que tomen los consejos legislativos regionales, claro, y el Poder Nacional, por supuesto. Por supuesto, pero es que es una celebración de un día, de una noche, de una tarde. ¿Tú imaginas la gente del Zulia? Ahora les toca otra vez vivir lo que vivieron con Omar Prieto. Yo hice política en el Zulia durante la dirección, la carrera, el mando de Omar Prieto. Eso era un horror, eso era un estado no militarizado, algo peor, o sea, tomado por unas fuerzas encapuchadas, o sea, una cosa horrorosa, o sea, verdaderamente era un estado donde dirigía o mandaba la intimidación, la persecución, el miedo, o sea, era una cosa espantosa, y por eso los zulianos celebraron tanto el cambio de gobierno. Ahora otra vez vuelven. Entonces digo, celebran ayer, pero mañana esto va a ser un desastre. Lo mismo ocurrió en Esparta, en Barinas, imagínate tú los barineses. Y en la Asamblea Nacional. Los barineses que lucharon por sacarse a la familia Chávez de encima. Otra vez. Mira, de verdad que lo que viene es terrible. Es unido a crisis económica y social. Hemos retrocedido mucho, la Asamblea la tenemos como en el 2005. En el 2005 la Asamblea modificó circuito, eligió todo el poder público. O sea, ellos se pagaban y se daban el vuelto y nos costó mucho. De hecho, sufrimos las consecuencias de esos circuitos el resto de la vida. Ahora van por los municipios. Así es. Y van a establecer poder comunal y van a elegir elecciones de segundo grado. Y cuando yo digo esto y la gente me dice, oye, es verdad, tú como que tenías razón, pues yo no te pedía que me dieras la razón. Claro. O sea, lo que te pido es que me acompañes en una política, porque es que si no, vamos a seguir, digamos, de nada nos sirve tener la razón si la gente no entra en conciencia de que el proceso político para el cambio democrático tiene que ser constitucional, tiene que ser pacífico. Yo a veces he comentado, creo que aquí en el programa también lo he comentado, pero especialmente entre los amigos, yo siempre digo, caramba, ¿será que, por ejemplo, para la gente que vive en este municipio donde está enclavada Radio Rumbo, que es Chacao, ¿será que a los chacaoenses le va a dar lo mismo tener a Gustavo Duque de alcalde que tener a Iris Varela o a Pedro Carreño o a cualquier otro nombre de esos que el chavismo pretenda imponer? No, y los que vienen son, yo creo que los candidatos del chavismo que vienen para estos municipios son eso que la gente llama enchufados, ¿no? Ajá. Que presumen de su ostentosidad, que se la pasan en carros blindados, en caravanas, que bueno, que tienen unas mansiones, unas casas como llaman ahora de seguridad, o sea, que cierran los restaurantes para disfrutar de ellos en solitario, que como me pasó a mí el domingo en Los Próceres, cerraron todo un ala del estacionamiento porque no se sabe quién venía. Yo, señor, pero si nos dijeron que nos estacionamos algún chivo. Claro, entonces eso van a ser ahora los que se van a llamar alcaldes de estos municipios, y vamos a extrañar a los alcaldes opositores. Bueno, nosotros vamos a seguir en la participación,
vamos a seguir en las batallas que se presenten para defender los derechos a votar, a participar en política. Como decía hoy Stalin González en una rueda de prensa que dio, nosotros nos vamos a presentar hasta en las elecciones de asambleas de vecinos, de gremios, de lo que haya. O sea, nuestro camino es la participación. Estamos casados con una política. No vamos a y eso es otra cosa importante, Mario. Todo lo que nos dijeron, que ya los cargos estaban repartidos, que yo estaba haciendo todo esto por un curul en la asamblea, que ya había un acuerdo de cuántos les iban a dar a cada uno. Sí. Oye, ayer se demostró con los resultados que este gobierno no regala nada. Y definitivamente tú ya no vas a ser diputada. Definitivamente yo no voy a ser diputada, y que todo esto lo hicimos confiando únicamente en la fuerza electoral. Y fuimos así, desnudos, digamos, a pedirle el voto a los venezolanos. Y mucha gente nos dijo, yo no voy a votar ahorita, pero en las municipales sí voy a votar, pues ojalá que puedas votar. Y que no otros elijan por ti cuando tú quieras elegir, porque es que estamos perdiendo el voto. Así. Lo estamos perdiendo tanto por el sector extremista, que quiere una salida mágica, como por el sector oficialista, que ya quiere terminar de desentenderse de esta constitución democrática porque no le fastidia, no le sirve, ¿no? Así es, tenemos que hacer una pausa, Mercedes. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, queridas amigas. Escuchamos un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Y al regreso voy a leer comentarios, preguntas que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas. Y tal como dije hace un rato, vamos a leer solamente aquellos comentarios serios, respetuosos, que no incurran en obscenidades, en descalificaciones insultantes de nuestra invitada, ni del público, que es finalmente para quien nosotros trabajamos. Así que vamos a la pausa, queridos amigos, queridas amigas, y al regreso continuamos en esta gratísima conversación con mi queridísima colega Mercedes Malave. Mírenla aquí. Aquí estamos. Aquí está. Ya venimos, amigos. Mercedes, mientras llega nuestro amigo, me gustaría que nos contaras. Sigue adelante. En el caso personalísimo, ¿qué significó para ti la candidatura, la campaña? ¿Cómo te sentiste como candidata? Mira, mandé... Bájale. Sí, bájale un poquito. Mandé un video esta mañana. Yo me siento de verdad profundamente agradecida, Mario. Primero por la satisfacción del deber cumplido. Me siento muy satisfecha de haber cumplido con mi deber y de haber salido al encuentro de tanta gente. Luego me siento muy agradecida con mi familia. O sea, mi familia está toda en Venezuela y me apoyó de una manera increíble. O sea, sin entender mucho, porque bueno, todo el mundo está metido en este tema de votar o no votar, pero absolutamente incondicionales, generosos, buenos. O sea, me dieron un apoyo, una base afectiva y de apoyo muy importante. ¿Cuánta gente pudiste contactar aproximadamente? ¿Tienes una idea de...? No, ¿verdad? De eso es incuantificable. Por las tarjetas que repartí, creo que más de 3.000 personas, 4.000 personas. O sea, repartí casi todas. Sí, este micrófono lo puedes tomar. Casi todas mis tarjetas de presentación. Y bueno, y si lo multiplicas por la cantidad de candidatos que éramos, pues yo creo que hablamos de verdad con mucha gente. Luego me sentí súper contenta y fue para mí una experiencia muy bonita trabajar con Juan Requesens y con Lustay Franco. Porque ellos vienen de la lucha estudiantil. ¿Y por qué con Lustay si Lustay está en Falcón? Porque yo la seguía y hablábamos por teléfono y somos muy amigas. Y le veía todo y la felicitaba. Porque ellos vienen de la lucha estudiantil, yo no vengo de esa lucha, mi formación política ha sido más teórica, pero yo veo como ellos por un camino y yo por el otro estamos convergiendo en la misma línea, ¿no? En la misma línea política y nos complementamos. Yo siento que nuestros discursos se complementan. Y además veo la valentía de ellos, la fuerza, o sea, tienen como una juventud. El optimismo que expresan, ¿no? Verdadero compromiso, la vocación política. Convencimiento. Exacto, la vocación política en ellos es como un faro muy grande de luz y a mí eso me gusta porque es la democracia lo que nos estamos jugando, o sea, nos estamos jugando el sistema democrático que le costó tanto aquí a mi abuelo y a tantas personas. Entonces verlos a ellos me llena de gratitud. Luego me gustó mucho trabajar con los comandos de Un Nuevo Tiempo y Un Nuevo Cambio, gente muy buena, gente muy abnegada en cada uno de los trabajos. Eso es lo que es acreditar a 25.000 personas y que además muchas veces quienes tenían ese trabajo logístico o ese trabajo así técnico eran también candidatos. O sea, era de verdad quitarle horas al sueño, a todo. Sí. Entonces, bueno, yo me siento así, o sea, además yo no me siento derrotada, yo siento que lo que va a venir ahora en declive es toda esa expectativa que ha generado
la abstención y que no va a cumplir con absolutamente nada. Miren, señores, yo estoy segura, 100% segura, y yo no engaño, tengan la certeza que detrás del plan de la abstención no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. ¿Qué hay? Unos lobbies políticos en el extranjero, ¿verdad? Presionando para que aquí pase algo, para que alguien venga y haga algo, ¿no? Y ya ni siquiera es los Estados Unidos, porque ya Estados Unidos creo que está claro hasta la sociedad que no van a venir. Ahora Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez y ya continuamos. Mercedes, ¿estás emocionada? sí, yo dije que iba a decir cosas duras y que bueno. Qué bueno. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela. TikTok, Instagram. Información al momento. Saludos a todos. No Vamos a saludar aquí. el periódico impreso en la radio. Notirrumos informa el analista de fronteras William Gómez, ex alcalde del municipio Bolívar, en el Táchira, señaló que los cierres de las fronteras colombo-venezolana, cuando hay elecciones, tienen un fuerte impacto económico, porque nuestras fronteras son muy dinámicas. Notirrumbos informa, el presidente estadounidense Donald Trump dice hoy lunes que está valorando la posibilidad de retirar otros $3.000 millones en subvenciones para Harvard, con el propósito de desviarlos a centros de formación profesional, e insistió en que la prestigiosa universidad aún no ha enviado las listas de alumnos extranjeros que reclama su gobierno. CanTV tiene sin servicio telefónico a Montepiedad en el 23 de enero desde hace más de 7 meses. Informó Notirrumbos. 2:33 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Seguimos. Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Un alto, queridos amigos, queridas amigas, en esta grata conversación con Mercedes Malavé para hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Siempre lo hago con mucha satisfacción porque conozco de la calidad humana, de la calidad profesional, de la entrega, del compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Él es un médico geriatra de una larguísima trayectoria, una gran experiencia, y es además también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de nuevos médicos. Él es profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en aquellos casos en que el paciente o la paciente así lo requieran. Esto es bastante importante. El doctor Portillo tiene el siguiente número telefónico que les invito a tomar nota: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Argenis Portillo, mejor conocido como el geriatra de Radio Rumbos. Y continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en esta conversación con Mercedes Malavé. Me voy a permitir leer algunos de los mensajes, son muchísimos. Vamos a darle la voz a la mayor cantidad posible, un poquito de paciencia, Mercedes, ustedes también, amigos y amigas, para compartir con todos estos mensajes. Dice arroba chirula 1954. Ayer fui a votar como un autómata, como un zombie, sin poder elegir a mis candidatos. Voté por un partido de la oposición que no tenía idea alguna de quién elegía. Dice, qué tristeza es ejercer el derecho al voto por ser demócrata y sentirte tan mal por desperdiciar mi voto. Más mensajes. Bueno, no hubo una campaña de información satisfactoria. Muchísima gente desconocía los candidatos. El CNE no hizo ningún empeño, ningún esfuerzo por divulgar nada, absolutamente. Y bueno, mucha gente se quedó sin saber. Yo ayer yo estuve en la operación remate en una zona de Baruta, y la gente todavía a las 4 o 5 de la tarde no sabía cómo votar. Sí.
estaba esperando que le dijeran cómo votar, entonces sí hubo premura, la campaña fue accidentada, desigual, con mucha desinformación a propósito, pues, adrede, entonces bueno, nos tuvimos que enfrentar a eso. Eso, por cierto, que pone en evidencia que lejos de lo que la gente decía o que algunas personas decían, el gobierno no estaba ningún interesado, no tenía ningún interés en que la gente fuera a votar. Porque si hubiese habido efectivamente interés en propiciar la participación, pues el papel del Consejo Nacional Electoral hubiera sido distinto a este. Vamos a seguir leyendo mensajes. Bueno, la misma Chirula 1954 dice: ¿cómo es que salió electo Capriles, Stalin González, y hubo una gran extensión de la oposición? Arroba León del Valle, ya vas a responder en bloque. Arroba, un poquito de paciencia, amigos y amigas, que es que no quiero que se me pierdan los mensajes. Ya, rapidito, me disculpan, un poquito de paciencia les pido, por favor. León del Valle 62. Hoy más que nunca nosotros soberanos reiteramos y damos constancia de lo que ya no queremos. Estoy convencida que encontraremos el camino a la libertad, que así sea. Amén. Arroba Jiménez Pérez Pamela. La abstención ya se sabía que iba a ocurrir. Sí. Los que se lanzaron no tuvieron convocatoria y se agacharon a las mentiras y trampas del CNE. Pero ¿cómo no? ¿Dónde salió a votar ese gentío? Ya vas a responder en bloque. Ángel Santamaría dice: Mario, saludos. Usted, siendo un hombre muy inteligente, respetado por su análisis, ¿cree en esos resultados? El gobierno se repartió sus tajadas, no iba a regalar el Zulia, mucho menos Varina. Bueno, la verdad le confieso, yo he comentado eso desde anoche y esta mañana muchas veces. Yo no creo que haya habido 4,5 millones de votos en favor del gobierno de Maduro y de sus candidatos a gobernadores, alcaldes, etcétera. Yo no tengo la más mínima duda que ahí hay un abultamiento de la cifra por parte del Poder Electoral. Claro, pero sobre todo lo que se desinfló fue la participación. Así es, la participación en general. Si votaron en el proceso del 28 de julio 12 millones de personas, pues aquí votaron 5 millones. O sea, supuestamente. Supuestamente. Entonces lo que se desinfló fue la participación. Nosotros tenemos posibilidades de llevar la votación a 7 millones, nada más los factores democráticos. Así es. Pero ayer se desinfló pensando que eso era una manera de protestar contra el sistema y de legitimar, y resulta que no. Lo que hiciste fue perder espacios de representatividad y ahora va a ser todo más difícil, pues. Así es. Vamos a seguir leyendo los mensajes. Gregorio Hidrobo dice: Venezuela es un callejón sin salida. Yo creo que hay salida, pero bueno. León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Suscribo este comentario. No hay razones, no hay derecho a que en nuestro país existan presos políticos. En ninguna parte del mundo. Pero yo soy venezolano y reclamo y exijo que en Venezuela no existan presos políticos. Por cierto, entre esos presos están muchos colegas míos periodistas, cuya libertad también reclamo. Vamos a seguir leyendo los comentarios, amigos. Jiménez Pérez Pamela: si saben que se robaron las presidenciales, creen que les iban a dar algún estado que les fuese clave, no tuvieron testigos, no tuvieron copias de actas, sin QR, ¿cómo cotejan los votos? Tú dices que tuvieron 25,000 testigos. ¿Ustedes participaron en las en las verificaciones? Sí, se está participando en los procesos de auditoría post-electoral. Pero señores, aquí lo que hubo sobre todo fue abstención. La gente no votó, la gente no salió a votar. ¿De qué actas estamos hablando? Si nosotros, todos vimos los centros de votación vacíos. Así es. O sea, no nos quedemos en cosas como para desacreditar una vía política y una decisión política del ciudadano, que fue no participar. O sea, pensando que así le iban a hacer un favor, no sé, a la democracia, y no fue así, eso no ocurrió. Sobre los presos políticos, yo creo que esa tiene que ser la gran misión de ahora en adelante de este grupo político, porque nosotros participamos en las elecciones y yo creo que estamos en mejor posición de negociar que quienes no participaron o llamaron a la abstención. Yo recuerdo que en el 2018, que yo participé en elecciones presidenciales, tú también, aunque sacamos pocos votos, sí, pudimos negociar liberación de presos. Y se liberaron, creo que cerca de 200 presos políticos. Hubo un cambio en el Consejo Nacional Electoral. Hubo un cambio, se negociaron garantías electorales. Entró Enrique Márquez y, ¿cómo se llama el otro? Roberto Picón, perdón. Y nosotros logramos también, aunque después el proceso lamentablemente se revirtió, pero la desjudicialización de una tarjeta política. Correcto. En el 2020, Capriles dijo que
probablemente si le otorgaban una serie de medidas, él participaba en las parlamentarias, al final no participó, pero hubo liberaciones. Y entre ellas la de Juan Requesens, que bueno, pasó a tener casa por cárcel, pero fue liberado del helicoide. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ahorita abocarnos a la liberación de presos políticos, conseguir que en el tiempo más breve posible se libere a la mayor cantidad, ojalá fueran todos los presos de conciencia que hay en Venezuela. Creo que es justo pedirlo después de un proceso electoral tan atropellado y donde hubo 70 detenciones más, y creo que esa es una causa justa que debemos empezar a trabajar desde ahorita hasta enero, cuando asuma la nueva Asamblea Nacional y se vean cuáles van a ser los temas del debate en la Asamblea. Fíjate, un tema interesante que toca Gregorio Hidrobo, dice: el pueblo lo que desea y quiere es una verdadera unidad de la oposición. ¿Qué piensas tú de este reclamo de buena parte de la sociedad venezolana, en el sentido de que la oposición tenga una propuesta común que permita precisamente avanzar en el cambio político democrático? Yo creo que la propuesta que más unidad genera dentro de la diversidad que somos, porque somos demócratas, no todos pensamos igual, la propuesta que más unidad genera son las propuestas alrededor de las elecciones, o sea, de la participación electoral. ¿Por qué el año pasado se logró esa unidad tan grande? Bueno, porque estábamos todos en la vía electoral. Fuera de la vía electoral es muy difícil ponerse de acuerdo, o sea, es muy difícil llegar a una propuesta que verdaderamente reúne el sentimiento de todos, porque todos lo que somos es demócrata. Entonces, al final, yo siento que las veces que se ha logrado consolidar una unidad política ha sido alrededor de la participación y concretamente de la participación electoral. También ha habido unidad, o se ha logrado cierta unidad en llamados a paros, a protestas, a rechazo a las medidas, o sea, todo eso también ha logrado unidad. O sea, lo que no genera unidad es la desmovilización. La desmovilización de la gente, el quedarnos sentados, el creer que un caudillo, un mesías, un ser todopoderoso nos va a salvar, eso es lo que no genera unidad, porque eso no es política, eso es superstición, eso es otra cosa. Hablando de desmovilización, a mí me causó un poquito de indignación ver a un dirigente político de un estado de la República, me llegó y lo guardé, por cierto, un dirigente político medio, celebrando la abstención y celebrando el mapa rojo rojito, oye, desde una piscina, ¿vale? Feliz, ahí en la piscina y diciendo que había sido derrotado la oposición colaboracionista. Entonces yo me pregunto, caramba, metido en una piscina, en una playa, en un bar, es que se va a lograr el cambio político. Bueno, yo creo que ese video lo debe haber visto un camarógrafo. ¿Ah? Un camarógrafo que esta mañana en Venevisión se me acercó y me dijo: doctora, ¿será que los que no votamos nos equivocamos? Me preguntó. Entonces yo le dije, le eché el cuento de la casa. Bueno, si la casa se te está inundando y tú decides irte apartando, bueno, tú decidiste subir al segundo piso, pero se te sigue inundando la casa, o sea, tu espacio se está reduciendo. O sea que sí cometiste un error y dije, oye, yo sabía. Bueno, pero no votaste. ¿Usted cree que los que no votamos nos equivocamos? Y le dije, bueno, sí, se equivocaron los que no votaron, pues, pero ya la gente está entrando en un proceso de reflexión, de decir, ¿y qué logramos? Así es. ¿Y qué conseguimos, mi amor? Y lo que falta, porque vamos a ver toda la fuerza del poder de cuando ellos tienen todo y toda la ineficiencia, la esterilidad, la falsa alegría, el despecho, no sé cómo decirlo, el guayabo de la abstención. Y quién sabe si la corrupción aumentada. Claro, bueno, en el sur, imagínate. Ok, vamos a seguir leyendo comentarios. Dice @J Rafael Benz, dice: el régimen logró su objetivo, enterrar el voto, crear la matriz de no creer en el voto. Aquí nada se negocia, aquí va preso el que piensa diferente. Miren el doctor Enrique Márquez, preso, silenciado y olvidado. Bueno, la liberación de Enrique Márquez y de todos los presos políticos es la causa que debemos abrazar en estos próximos meses, ¿no? Sobre todo antes de que concluya este año. Yo creo que ese es el camino. Y garantías electorales, de judicialización de partidos, habilitación de candidatos,
todo eso también son temas que deben entrar en las negociaciones, que deben darse lo antes posible. Fíjate, Mercedes, esto va un poco a lo personal, a tu experiencia vivida todas estas semanas y particularmente el día y la noche de ayer. Dice Gregorio Hidrobo, ella se ve con una mirada triste. Así estamos todos los venezolanos. No, yo no estoy triste. No estoy triste. Si acaso estaré un poquito trasnochada. Mira, señor Hidrobo, Gregorio, yo siento la satisfacción del deber cumplido. Yo no me metí en política para hacerle daño a los seres humanos. Yo no me metí en política para llenarme de odio, de resentimiento y de rencor. Yo no me metí en política para ocupar un cargo y no servir a la gente. Yo me metí en política para hacer exactamente lo que estoy haciendo. Y en ese sentido, pues yo experimento una realización. Y repito lo que he dicho porque la gente se va conectando. Nosotros ayer tuvimos un fracaso electoral, pero no tuvimos un fracaso político. Hoy seguimos existiendo. Hoy somos una fuerza venezolana. Hoy tenemos 25.000 testigos acreditados. ¿Usted cree que quitarle 25.000 testigos a la abstención, porque ese era el otro plan, no es un gran logro? Nosotros tenemos miles de candidatos en todo el país que siguen activos, que siguen escribiendo en los grupos, que dicen cuál es la próxima meta, cuál es el próximo paso a dar. Nosotros somos un grupo que se está consolidando y que está creciendo después de un llamado a la abstención, que fue una derrota electoral inmensa, pero que nos inició en el camino correcto, que siempre va a ser la participación y nunca va a ser la deserción y la abstención. Fíjate, dice Café Familia 15, aquí en el Valle, aquí en el circuito 4 en Caracas, dice, aquí en el Valle las jefas de calle tenían a los pobres viejitos saturándoles los teléfonos y les decían que les enviaran los datos para enviarlos a una lista del Instituto Nacional del INAS, que se encarga de los adultos mayores. ¿Será que le estaban ofreciendo seguramente alguna pensión, alguna cosa, algún bono? No sé. Claro. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, sí, que todavía hay mucho control social, que en la medida en que aumenta la crisis económica, aumentan los mecanismos de control social del gobierno. Por eso nosotros siempre hemos estado en contra de la asfixia, de las sanciones, porque eso doblega más la voluntad, somete a los venezolanos a un estilo de vida de sobrevivencia que no te permite ser libre, porque si tienes que sobrevivir no puedes ser libre, que es un nivel más alto de vida, ¿no? Entonces por eso nosotros necesitamos ciudadanos habilitados, ciudadanos fuertes, ciudadanos con valores, con principios, y sí, la sociedad está enferma, y yo creo que estamos corriendo también contra una dinámica de frustración, de desesperanza ya mucho más larga, ¿no? O sea, la gente que ayer no votó no lo hizo porque está activa en una política, no votó porque simplemente se siente frustrada, se siente desesperanzada. Después del día de ayer, ¿estamos más cerca o más lejos del cambio político democrático en Venezuela, Mercedes? Bueno, retrocedimos, pero eso es evidente, o sea, retrocedimos al 2005. Después del 2005 que vino la reforma constitucional que ganamos. Entonces ahora vamos otra vez a discutir si es que el gobierno hace una reforma, porque pueden hacer la reforma sin consultarla. Tienen la mayoría en el Parlamento, pueden hacer lo que quieran, quizás se saltan la consulta y reforman la Constitución ellos. Entonces después viene la discusión sobre si vamos o no a las alcaldías. Otra vez la discusión entre votos y no votos. Entonces el gobierno, para fomentar que esa discusión sea fructífera para ellos, probablemente cambien los circuitos, pongan la elección en 2 grados, eliminen las alcaldías para que sea una elección circuital de comunas. Comunal. Y entonces otra vez nosotros no podemos votar porque eso va en contra de nuestros principios, de nuestra moral, de que nosotros no creemos en las alcaldías. Entonces, y el mapa rojo. Entonces otra vez se dividen y los pocos que participan entonces no se ponen de acuerdo con los candidatos. Bueno, al final estamos francamente más lejos del cambio político. Pero aquí seguimos, aquí seguiremos, que Dios nos dé la fuerza, la tenacidad, la estabilidad de ánimo, que yo de verdad, insisto, se lo agradezco mucho a mi familia, a mis amigos, a la gente cercana, y aquí seguiremos. Y además yo tengo la suerte de contar con un equipo político de gente muy joven, todos podrían ser mis hijos casi. Fíjate, que me acompañaron en este proceso y hasta me dan consejos y todo, y yo siento que esa es la semilla de la democracia. Pues. Mira, una última pregunta que voy a permitirme leer porque ya no tenemos más tiempo, ya nos quedan escasos 2 minuticos, pero fíjate, tiene que ver con eso de los equipos. Dice @Franco José 1010, dice, no es una victoria perder,
no dan esas cuentas de los testigos de mesa. Esperaba más de alguien del equipo de Elías. Se refiere a Elías Ayer, con quien tú participas de Cambio en Paz. Bueno, ¿quién es ese? Se llama Franco José. Bueno, José, no sé si has oído la entrevista completa. Nosotros sufrimos una derrota electoral, pero la política no se reduce a lo electoral. La política es una serie de decisiones que uno toma frente al bien común, frente a la sociedad, frente al espacio público. Nosotros tomamos la decisión correcta: participar, no desaparecer, seguir luchando por los espacios, darle importancia a todo lo que tiene que ver con el entorno más cercano al ciudadano, motivar a la gente para que participara, volver a llamar a los testigos. Muchos no se inscribieron, pero logramos inscribir a 25.000 testigos. Si usted no me cree, bueno, pues consulte otra fuente, pero eso fue lo que pasó ayer. Y además inscribimos candidatos en todos los circuitos, en todas las listas nacionales, en toda la lista de los estados. O sea, inscribimos a más de 1.000 personas, y ayer, por el cambio, si sumamos todo, votaron casi 1 millón de personas. O sea, si usted piensa que hay otra política de protesta, de paro general o de no sé qué, que pueda reunir más voluntades que esa, bueno, inténtelo. A ver, yo creo que la abstención, o sea, dejar a todo el mundo en su casa, empantuflado, viendo redes, es lo más cercano a la nada en política. Puede llenar a las personas de esperanza y alimentar su imaginación, pero en política son acciones estériles, no dan resultado. La desmovilización, la inacción no son actitudes ni acciones ni tareas políticas. No son políticas, son antipolíticas, Okay. No son políticas. Mercedes, tenemos que irnos. Una última pregunta. Dices que el cambio democrático ahora está más lejos, hemos retrocedido, quienes aspiramos a un cambio en paz. ¿Algún mensaje esperanzador para la gente en medio de ese pronóstico tan, no iba a decir pesimista, pero no es pesimista, es tal vez realista? ¿Qué mensaje esperanzador tienes para la gente? Mi mensaje es que ayer demostramos que hay un liderazgo en Venezuela que va a seguir luchando, que va a seguir trabajando por estar cerca de las personas, que durante estas 3 semanas pudimos estar en la calle, saludamos a miles de personas, hablamos con mucha gente, nos detuvimos a hablar con mucha gente, hicimos asambleas, y que eso va a seguir. Lo otro que quiero decirles, para que nuestra esperanza respire un poco, es que nosotros no podemos seguir pidiendo la asfixia económica del país. Nosotros no podemos seguir apostando a el colapso de la economía a través de sanciones, de mecanismos que impidan que el petróleo sea un producto que verdaderamente nos traiga fuentes de empleo, riqueza y bienestar. En medio de la crisis política y de la necesidad de un cambio, nosotros tenemos que entender que la economía debe ir por su cauce, porque es que si no vamos a terminar todos mendigos, vendidos, por sobrevivir. O sea, no vamos a ser más libres si que hay una asfixia económica. Yo cada vez que oigo que ya le estamos recortando todas las fuentes de financiamiento al régimen, eso no es verdad. Ellos nunca se van a quedar cortos, y lo demostraron ayer. Nunca se van a quedar cortos. Van a ver ustedes a los candidatos de los circuitos millonarios, con carros blindados, con toda la parafernalia. Quienes nos estamos recortando la vida somos los venezolanos. No podemos seguir, y en ese sentido yo apoyo todas las medidas de Fedecámara, del empresariado venezolano, de los encuestadores, de los analistas, de los economistas, de todos los que dicen que las sanciones son innecesarias, improductivas, inmorales para el país y que no las queremos. Gracias, Mercedes. Gracias a ti. Chévere, Mercedes Malavé, caramba, qué placer tenerte con nosotros, Mercedes, y saludar y reconocer la entereza con la que has venido a darle la cara no solamente a tus electores, darle la cara al país frente a un hecho político tan trascendente y por supuesto que seguramente nada grato para ti. Así que agradecido con Mercedes, agradecido también con ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Javier Villarreal, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marcos Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.